Hoy nos adentramos en la increíble historia detrás de uno de los libros más influyentes del siglo XX, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Y es una historia que, créanme, se forjó en el lugar más oscuro que podamos imaginar. Imaginen la escena. Principios de los años 40. El psiquiatra vienés Viktor Frankl tiene en sus manos el trabajo de toda su vida. Un manuscrito que contenía una teoría psicológica que iba a revolucionarlo todo. Su obra cumbre, su futuro entero, estaba justo ahí, en esas páginas. Pero al llegar a Auschwitz, ese manuscrito, y con él la vida que representaba, fue desechado con una sola y brutal palabra. Todo su significado, todo su trabajo, reducido a la nada, en un solo instante. Y así, el viaje de Frankl al mismísimo infierno comenzó con la aniquilación total de todo lo que daba sentido a su vida. Sus ideas sobre la existencia humana estaban a punto de ser puestas a la prueba más brutal que se pueda concebir. Es que el contraste es absoluto. Piénsenlo. Pasó de ser un profesional respetado en el corazón cultural de Europa, un médico, un esposo, a convertirse en un simple número, un número anónimo, enfrentando horrores que ni siquiera podemos imaginar. Su identidad borrada por completo. Y ahí, ya convertido en prisionero, Frankl empezó a observar los efectos psicológicos del campo. Pero ya no lo hacía como un médico. Ahora era un sujeto más dentro del experimento más horrendo de la historia de la humanidad. El primer paso en este experimento era la deshumanización total. Un nombre, una historia, una identidad, todo reemplazado por un número tatuado en la piel. Ya no era Viktor Frankl, el psiquiatra. No. Ahora era simplemente el prisionero 119104. Frankl se dio cuenta de que los prisioneros pasaban por 3 fases psicológicas muy claras. Primero, venía el shock, el horror inicial. Pero para poder sobrevivir, esto daba paso muy rápido a una profunda apatía, que era, en realidad, una especie de muerte emocional necesaria. Y esta apatía era, en el fondo, un mecanismo de defensa crucial, un escudo, un blindaje que permitía a los prisioneros presenciar golpizas, inanición y muerte sin ser completamente consumidos por sus propias emociones. Era sobrevivir. Y es justo en este abismo, en lo más profundo de la desesperación, donde Frankl encontró la validación para la obra de toda su vida, la indestructible búsqueda humana de un sentido. La pregunta central que surgió del campo no era tanto ¿por qué sufrían?, sino, y esto es clave, ¿cómo era posible encontrar un sentido dentro de ese sufrimiento? ¿Era posible? Frankl descubrió que sí, que había un escape. No un escape físico, claro, sino uno espiritual, a través del poder de una vida interior que nadie les podía quitar. Por ejemplo, él mantenía conversaciones imaginarias con su esposa, y aún sin saber si ella seguía viva, el amor que sentía por ella le daba una razón para seguir adelante. Esto le demostró algo fundamental, que incluso cuando te han quitado todo, el espíritu humano todavía puede elegir su propia actitud y encontrar valor en momentos fugaces de belleza. Esa es la última de las libertades humanas, como él la llamó, la libertad de elegir nuestra actitud ante cualquier circunstancia. Bueno, pues de toda esta experiencia nació su teoría, la logoterapia. La premisa es simple pero potentísima. La voluntad de sentido es la fuerza más poderosa que tenemos, incluso más fundamental que la voluntad de placer de Freud o la voluntad de poder de Adler. Para sobrevivir a un brote mortal de tifus, Frankl se aferró a un propósito concreto. Iba a vivir para poder reescribir su manuscrito destruido. En medio de la fiebre y el delirio, reconstruyó mentalmente su libro, garabateando notas en cualquier trozo de papel que encontraba. Ese propósito, literalmente, lo mantuvo con vida. Tras su liberación, Frankl descubrió la terrible verdad. Lo había perdido casi todo. Su esposa, sus padres, su mundo, todo se había ido. Pero la idea que lo mantuvo vivo, esa, estaba a punto de renacer. En un estado de fervor casi febril, un arrebato catártico, Frankl dictó la totalidad de El hombre en busca de sentido en apenas 9 días. 9 días para procesar años de sufrimiento y extraer de ellos una lección universal. Y es que el acto de escribir no fue un simple recuento de los horrores, no. Fue un proceso terapéutico,
Fue su manera de trascender su sufrimiento personal y compartir esas lecciones con el mundo entero. Y lo más curioso es que la propia trayectoria del libro parece un reflejo de los temas de Frankl, la resiliencia y la capacidad de encontrar sentido contra todo pronóstico. Porque, a ver, al principio el libro fue un fracaso total. Las primeras ediciones ni se vendieron. Estuvo a punto de perderse para siempre. De hecho, un editor lo llegó a catalogar como un libro enfermo, diciendo que no tenía lectores potenciales. Pero, poco a poco, el boca a boca hizo su magia y la gente descubrió su poderoso mensaje, convirtiéndolo en un fenómeno mundial y hoy uno de los libros más influyentes de la historia. La conclusión final de Frankl es, sin lugar a dudas, una de las ideas más potentes del siglo XX. Y es que no siempre podemos controlar lo que nos pasa, nuestras circunstancias, pero siempre podemos controlar cómo respondemos a ellas. El sentido no está en el sufrimiento, sino en nuestra actitud hacia él. Esta idea central, que viene de un sobreviviente de la hora más oscura de la historia, nos ofrece una lección atemporal sobre el increíble poder del propósito y la resiliencia del espíritu humano. Y nos deja con una pregunta que resuena hasta hoy: si se puede encontrar sentido en un campo de concentración donde no se puede encontrar.